Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola una vez más, mi nombre es Raid y para lo que es el día de hoy vamos a checar a un juego de PC que se llama Darksiders, que en español es Lados Oscuros, así que vamos a ver de qué se trata este juego. Es uno más, obviamente, que no conocía, pero pues, al final siempre para eso estamos aquí. Vamos a probar, vamos a checar, vamos a juzgar, vamos a dar opinión. Al final para eso estamos aquí, pero antes de eso no olviden que el recordar es vivir y que mejor si es jugando, así que vamos a ver de qué se trata este juego. 2010. Bien, ya estamos aquí con este juego, vamos a darle inicio entonces. Checar rápidamente las opciones. Ya finalmente, pues, nueva partida. Como es prueba, obviamente, fácil. Desde el inicio de los tiempos, los ejércitos del cielo y el infierno han librado una interminable guerra. El Consejo Calcinado, una entidad regida por leyes ancestrales para mantener el orden y el equilibrio, fue llamado al conflicto. Sostenía que cualquier gran poder sin control amenazaba los cimientos del universo. Con el tiempo, el cielo y el infierno honraron al Consejo y sus leyes, pero ninguno superaba la rapidez e impecable justicia de los defensores del Consejo. Una temible hermandad conocida como los Cuatro Jinetes. En medio de la confusión, aparecieron los primeros humanos. El Consejo predijo que estas débiles pero astutas criaturas serían un día parte integral del equilibrio. Así se constituyó un tercer reino, el reino de los hombres. Por orden del Consejo, hubo una tregua entre el cielo y el infierno. Este gran pacto fue protegido por 7 sellos que deberían romperse en el momento en que el reino de los hombres estuviera preparado para la guerra final. Una batalla que traería el equilibrio y determinaría el destino de los 3 reinos.
Bueno, y ellos creen que son meteoritos, pero realmente no lo son. Son los caballeros del zodíaco. Ah. Ya llegaron los machuchones. Y así es como empezamos. Ya me va a matar este compadre. Ey, ¿eso que es el primero? Y hay más. ¡Que se haga justicia! ¿Estos compadres qué son? ¿Están para atacarme o qué onda?
creo que sí. Qué barbaridad. ¿Quién sigue? Sigue otro de los machuchones. Parece que tiene una coladera en la parte trasera. ¿Qué sucede? Bueno, supongo que por ahí ya no hay. No hay. Bueno, esos compas, como por qué me atacan. Siguen saliendo más. Hay que saltar hacia las tuberías, dice ahí. Ese compadrito está también ahí todo paniqueado. Ok. Que es para acá entonces. Ahí está. Pues ahí decía tubería, eso no creo que sea un tubo que cruce.
Más bien es un cable, no, no manchen. Toma, toma. ¿Qué onda con esas escenas así? Como que me sentí así como en los estudios Universal, no manchen. Ahí está una vez más el cable. Ahí hay más compadres de esos que parecen como ángeles. Pero me atacan los reverendos. Se puede ver una calavera.
Abaddon, ¿qué sucede? ¿Dónde están mis hermanos? No puede ser. El último sello. Mi señor. ¿Cómo ha podido pasar? El séptimo sello no se rompió. ¡Abaddon! Por todos los cielos, ¿qué has hecho? Contesté al llamado. Órale. Tómala.
La ley se acaba de romper. Y yo haré lo mismo contigo, jinete. La ley es clara. Cuando el séptimo sello se rompa, cabalgarán 4 jinetes para castigar a los malvados, ya sean hijos de los hombres, señores del cielo o la escoria del infierno. Cualquier ser en la tierra será juzgado y un nuevo pacto volverá a crearse. Olvidas tu cometido, jinete. Olvidas la ley. No hubo ninguna llamada y aún así el destructor avanzó y ahí te encontrabas tú, bajo su bandera negra, si los testimonios son ciertos. ¡Al carajo con tus testimonios! ¡Se rompieron los sellos! ¡Fui convocado! ¿Y dónde están entonces los otros jinetes? ¿No fueron convocados también? Los 7 sellos están ocultos. Así ha sido desde el pacto que se creó hace miles de años. Todos están intactos. No hubo llamada. Ayudaste a los oscuros. Rompiste un convenio sagrado que ha condenado a la humanidad y ha amenazado el equilibrio. ¿Acaso lo niegas? Cuando cabalgué, el cielo y el infierno ya estaban en guerra. Abaddon estaba allí. ¿Sabía algo? Abaddon cayó peleando por el caos que desataste. Combatí indefenso contra esos demonios y aún así sigues acusándome. Tu fracaso no prueba nada. Creo que el destructor te hizo a un lado en cuanto acabó contigo. Has desobedecido la ley, jinete, y vas a ser castigado. Yo solo sirvo al consejo. Solo al equilibrio. Como siempre han hecho los jinetes. Envíame de nuevo. Deben pagar los que son responsables. ¿Cómo? ¿Qué esperanzas tienes de acabar con los ejércitos del destructor? ¡No tienes poderes! Entonces fracasaré. Y los demonios van a cumplir tu sentencia. Muy bien. Tú vas a regresar a la Tierra. Pero estarás vigilado. Acércate. El vigilante te acompañará. Nos va a asegurar tu lealtad. Recuérdalo, o te haré la vida imposible. Suficiente. Ya levántate y toma tu arma. Ok. Entonces el malo venció a este compadre, llegó aquí. La devora caos. Su hoja está sedienta de destrucción.
las almas de los muertos serán tu salario. Es más fácil comprar a los enemigos que asesinarlos. Busca al demonio, Bullgrim. Pocos logran tener sus servicios, pero tal vez tú puedas hacerle una oferta. El consejo ahora trata con los demonios, ¿no es así? Desde que se rompió la tregua, algunos demonios han perdido la preferencia del destructor. Bullgrim es uno de esos marginados. Lleva tiempo pidiendo una audiencia con nosotros. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Parece que nos desviamos un poco de nuestra trayectoria. No tan rápido, jinete. Hasta que esto termine, serás un perro obediente. Si te digo que ladres, ladra. Si te digo que te sientes, más te vale echarte al suelo. Y si tengo que darte una patada, espero que no me saques los dientes. Entendido. O debería enseñarte a hacerte el muerto. Buen chico. Ok, ya regresó este sujeto. No me digas que he caído nuevamente, qué barbaridad.
Aquí tenemos al comité de bienvenida. ¿Guerra? ¿Por qué no te presentas? ¡Aquí! Yo volví a caer a donde estaba. Qué barbaridad. Ok.
voy a morir. Ok. Tómala. No que no tronabas pistola. Oh, así que para eso era eso. Qué barbaridad. Ahí abajo. Como en la primera planta y se quedó ahí algo así. ¿Cuánto tiempo he estado ausente? En años terrestres, más o menos un siglo. Es suficiente como para que se hayan extinguido todos estos apestosos. Entonces, el tercer reino ya no existe. ¡Qué sutil! Casi ni me entero de tu llegada. Fulgrim. El consejo me ha tomado en serio al fin. Seguro que no traes las manos vacías. O si no, daremos por terminadas las prestaciones.
Todavía algunas jóvenes. Espectacular. Buscas el poder que está dentro del llamado Destructor. Hallarás las respuestas y la fuente de su poder allí. Tanta prisa tienes por morir. No eres ni la sombra de lo que eras. No durarías ni un suspiro. Además, el camino a la torre está envuelto por magia demoníaca. Ni siquiera yo conozco el camino. ¿Quién lo conoce? Sacia mi apetito. Y saciaré tu curiosidad. Ok. Ok, ahí están marcados. Pues ni siquiera se ve dónde está una torre que señaló esta persona. Y, ahí está lleno de zombies demoníacos. Bueno, yo creo que como prueba, ya para ver en qué consiste este juego, ya con lo que vimos es suficiente. Y al parecer, por lo que está diciendo este compadre, pues ya va a empezar lo bueno. Así que así lo vamos a dejar. Bien, y entonces, ¿cuál es la gran historia detrás de este juego? Pues no se especifica qué año es, pero al parecer son los tiempos modernos, ya que guiándonos por ahí las estructuras de los edificios, así también como los vehículos, podemos más o menos determinar qué son los tiempos modernos. Así que entonces resulta que se desató una guerra entre el cielo y el infierno, como se puede ver obviamente ahí en la sección de probando el juego. Guerra, el protagonista de este juego y que es uno de los 4 jinetes del apocalipsis, es señalado como el culpable de iniciar esta guerra. Curiosamente, él muere en esta guerra. En el lugar donde lo cuestionan sobre el incidente, él es capaz de convencer a esas autoridades de que le den una oportunidad para poder buscar a el verdadero responsable, y obviamente les jura que encontrará a este persona o personaje o no sé quién exactamente, y que es obviamente la mente maestra que provocó semejante guerra. En lo que todo esto sucede, ya para esto en la Tierra pasaron aproximadamente unos 100 años después de que estalló la guerra, y por ende el encontrar al responsable no será cosa fácil. Pasamos entonces a lo que es mi opinión sobre este juego, y para mi gusto es de los que ves, terminas si es que puedes, pero lo dejas ahí en el baúl de los recuerdos. Y es que para mi gusto realmente no tiene algo que yo diga, bueno, quisiera jugarlo una vez más, quiero terminarlo otra vez. Sí, la historia es buena y sí tiene acertijos para resolver lo que es el juego, para poder seguir avanzando, y lo cual lo hace desafiante, pero aún así eso no lo hace ser un gran juegazo.
Así es entonces como llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que este haya sido de su agrado, que mi opinión les ayude si es que estaban considerando comprar este juego. Siendo así, no olviden de darnos lo que es un retro like, de el presionar ese botón de la campana, principalmente que se suscriban a nuestro canal y que compartan nuestro contenido con gente que le guste este mismo tipo de cosas. Ya finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro. Y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.